Muy buenas, soy Carlos Oliveira y quería empezar a grabar una serie de vídeos que yo creo que tiene sentido entender en el mundo actual las grandes figuras de la vida, ¿no? De la vida empresarial, cómo ellos realmente gestionan todo lo que tiene que ver con su EPIC, ¿no? Con la metodología que creo yo que te puede ayudar a ti a desenvolverte de una manera diferente. Acuérdate, EPIC, empiezas por entiéndete. Luego está la parte de la P de propósito, la parte de I de inicia, invierte y desarrollar tu plan, y la C de consolidar, ¿no? Hoy me gustaría hablaros de Bill Gates y de cómo en el año 95 decidió crear la fundación que en un primer momento se dedicó a luchar contra el SIDA. Sabéis que él luego pues, ha estado tremendamente involucrado en la erradicación de la malaria, o en temas mucho más de calado en cuanto a la salud, la educación. Bueno, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver la miniserie que hay en Netflix de Bill Gates, que a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Él es un personaje, evidentemente, con una inteligencia prodigiosa y yo creo que muy singular en muchas cosas. Cómo tiene esa capacidad absoluta de entender problemas complejos y de cómo buscar alternativas, una capacidad intelectual fuera de lo común en cuanto a capacidad de lectura y a un montón de cosas, ¿no? Pero a lo que a mí más me trae hoy aquí es hablar de por qué monta esta fundación, qué hay detrás de que quiera montar esto. Aparte de que las grandes fortunas siempre acaban montando fundaciones y muchas veces, y por ser muy claros, suele haber temas también fiscales. Yo creo que en este caso, aparte que puede haber temas fiscales, lo cual me parece fantástico, yo creo que cuando un hombre llega a ser el hombre más rico del mundo, se encuentra con la clásica decisión de, bueno, ¿y esto para qué? Es decir, ¿esto a dónde me lleva? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir en la vida, ¿no? Te lleva de nuevo a la trascendencia, te lleva de nuevo a cuál es tu legado, te lleva a enfrentarte a la realidad de que tú no vas a ser eterno y cómo quieres que te recuerde la gente, y qué impacto quieres tener en la vida de millones de personas, en este caso porque él tiene la capacidad de tener impacto en la vida de millones de personas, ¿no? Lo cual yo creo que es una reflexión en sí misma bonita, el que uno se plantee cómo va a conseguir impactar en las personas de una manera relevante, pues ya te activa una parte de tu cerebro que te obliga a pensar en los demás, ¿no? Y como hemos visto, o como muchas veces comento, el ayudar a los demás es de las cosas que más satisfacción da. Por lo tanto, yo siempre digo que hay que ser bueno aunque solo sea por puro egoísmo. ¿Por qué? Porque tiene sentido hacer esto. Por cierto, en el vídeo oiréis pajarillos porque estoy en el jardín de mi casa y se oyen unos pajarillos maravillosos de fondo, ¿vale? Lo cual, que sepáis que son reales, no son montaje. No, entonces, el tema de esa trascendencia, de ese legado, te lleva a enfrentarte a ese tipo de preguntas poderosas que te obligan a plantearte qué es lo que quieres realmente, ¿no? El famoso ejercicio del epitafio, ¿no? Si tú te fueras a morir, ¿qué te gustaría que pusieran en tu epitafio? Y no es una pregunta obvia. O sea, ¿qué frase te gustaría que pusieran que resuma tu vida, ¿no? ¿Quieres que pongan aquí yace una buena persona? Yo invito siempre a que sea mucho más concreto, ¿no? Aquí yace una buena persona que erradicó la malaria en el mundo, por ejemplo, ¿no? O aquí yace una buena persona que consiguió lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de que personas como esta, o sin irnos más lejos, Amancio Ortega, todas las donaciones que ha hecho a hospitales de material médico, escáneres o un montón de cosas que hacen que muchas veces no se saben, ¿no? Hay que tener además cuidado con los temas de filantropía porque a veces se malinterpretan como si fueran marketing y parece que hacer el bien y que encima beneficiarte de hacer el bien es algo que es algo sucio, cuando desde mi punto de vista no lo es en absoluto. Ayudar a las personas y a la vez obtener dinero y de una manera correcta por esto, pues no tiene ningún problema, ¿no? El dinero es energía y te permite hacer cosas buenas, malas o regulares, ¿no? Pero bueno, en el fondo, se plantea este tipo de preguntas, ve que tiene una cantidad de dinero enorme y que tiene la capacidad de impactar. Entonces, al final, ¿en qué consiste? En revisar tu cadena de valores para ver qué es lo que a ti te resuena más, ¿vale? Probablemente hay gente que tiene un nivel de sensibilidad más grande hacia la infancia. ¿Por qué él no montó algo relacionado con la infancia? Aunque algunas de las cosas que hace están relacionadas con la infancia, ¿no? ¿Por qué no se dedicó a temas de cuidado de ancianos?
¿Por qué no puso la mayor parte de su fortuna en la lucha contra el cáncer? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esos porqués? Pues lo que hay detrás es cuáles son sus valores personales y qué es lo que le resuena a él más, ¿no? ¿Dónde cree que va a tener un impacto más relevante? Y para él eso es probablemente uno de los grandes drivers. Tened en cuenta que estamos hablando de una persona que él, por su propia naturaleza de empresa, Microsoft, sus impactos son a nivel mundial. Por lo tanto, probablemente él en su escala de valores o en su propia misión y visión personal encuentra que tiene sentido algo que tenga un impacto global. Igual que tú o yo probablemente nos conformamos con un impacto más pequeño, para él en su escala de funcionamiento es una escala global. Por lo tanto, él ha buscado proyectos que tengan sentido a escala global, ¿no? Entonces ha detectado aquellos problemas con su lógica de pensamiento que cree que pueden resolverse de una manera diferente, ¿no? En el documental este te habla de cómo resolver la malaria, entonces vas al final hacia el origen y te dice, bueno, que hay un tema de aguas sanitarias y que la clave está en cómo consigues las aguas sanitarias, que aquello esté bien organizado, porque en determinados países subdesarrollados pues es muy complicado, en fin. La idea va de eso, la idea va de cómo tú, con tus valores, con lo que a ti te resuena y con lo que tú realmente eres capaz de ejecutar algo que tenga sentido para los demás. ¿Por qué? Porque si te dedicas a ejecutar algo que tenga sentido en el manual o algo que alguien te diga que es lo correcto, no acaba de estar en sintonía contigo. Y si no está en sintonía contigo, pues puedes hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo de una manera seria y profesional, pero probablemente no es lo que más te resuene ni lo que más plenitud te dé. Lo que más plenitud te da y lo que tiene más sentido para tu legado es hacer algo que encaje contigo, que realmente te resuene. Para eso, aquellos que habéis hecho cursos de EPIC o aquellos que estáis planteándoos haceroslo, a mí me gusta mucho el modelo de Ikigai, ¿no? Que es la razón de ser. Es un palabra japonés, lo de menos es el sexy concepto que es japonés, ¿no? Pero el modelo Ikigai a mí me gusta porque te enfrenta a 4 grandes preguntas, ¿no? Y esas 4 preguntas tienen que ver encontrar esos 4 grandes círculos, esas 4 grandes preguntas, tu razón de ser en la conjunción de todas ellas, ¿no? Y hablamos de aquellas cosas que tú amas, aquellas cosas que entonces para ti tienen muchísimo sentido porque tú las quieres, ¿no? Y las quieres, insisto, porque están acorde a tu propósito de vida, acorde a tus valores y a tu esencia. Aquellas cosas por las que a ti te pagan, aquellas cosas por las que te pagan por algo, por una actividad en concreta, aquellas cosas que necesita el mundo, que fijaros que en temas de legado son absolutamente críticas, y por último, aquellas cosas que se te dan bien. Entonces, probablemente Bill Gates, en el fondo, utilizó como una especie de modelo mental, no creo que se haya puesto a hacer el Ikigai, o sí, no tengo ni la menor idea, pero fijaros cómo él trataba de encontrar algo que impactara en el mundo, que tuviera sentido para el mundo, algo que él fuera capaz de resolver, y por lo tanto él se metió en aquellos temas que veía que realmente podían tener sentido para resolverlos de una manera, utilizando la lógica y su manera de pensar y de hacer las cosas. Por otro lado, él amaba el poder resolver problemas. Es una persona que le encanta resolver problemas, ¿vale? Y bueno, evidentemente le pagan, le han pagado por él por resolver problemas muchísimo. Pero en este caso, lo que él recibe, el pago que recibe, no lo recibe de una manera económica, lo recibe de una manera de reconocimiento, de legado, de ese epitafio que te decía de aquí yace Bill Gates, ¿no? Y fue el hombre que resolvió estos problemas o que tuvo este impacto en el mundo, más allá de que montó una empresa que evidentemente es una de las empresas más grandes y más admiradas del mundo, ¿no? Entonces, ese es un poco el ejercicio y la reflexión que a mí me gustaría que empecéis a valorar cuando veáis a la gente por qué hace las cosas, ¿no? Iremos grabando de todas maneras vídeos explicando qué hay detrás de los razonamientos de muchas de las personas, ¿no? O al menos desde mi punto de vista, qué hay detrás de los razonamientos de ellos, ¿no? Pero empecemos a analizarlos desde nuestro punto de vista y desde nuestra metodología de ejecución, entender los drivers que hay detrás de la gente y por qué las acciones que realizan, ¿no? De nuevo, esto va de profesionalizar la gestión. Bill Gates podía haber decidido dar dinero a una fundación y que lo hicieran. ¿Por qué decidió hacerlo él? Porque pensaba que podía hacerlo mejor. Porque pensaba que él, utilizando esos 4 círculos, podía realmente tener un impacto mayor. Y lo que a él le movía era ese impacto mayor y conseguir,
dejar su legado y dejar su impronta en este mundo. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí esta reflexión del día de hoy. Nos vemos en las próximas. Y recuerda, elige vivir